nuevamente. Hoy vamos a dedicar esta presentación a estudiar las obligaciones concurrentes. Dentro de el género obligaciones de sujeto plural que venimos estudiando y que continuamos en su estudio, encontramos como una de las especies a las obligaciones concurrentes, que además han sido recientemente receptadas y reguladas por nuestro Código Civil y Comercial argentino. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es estudiar de qué se trata, cuáles son sus características propias, cuál es la manera que tienen de funcionar esta especie de obligaciones de sujeto plural, además de, por supuesto, sus efectos y alguna visión crítica sobre la regulación o, cuanto mínimo, algunos interrogantes que se plantea la doctrina acerca de estas obligaciones. Bien, comenzamos por los antecedentes de la figura. Como en prácticamente todas las figuras que estudiamos en el ámbito por lo menos del derecho privado, nos remontamos al derecho romano, en el cual se hablaba de obligaciones correales o solidarias perfectas que tenían fuente en la voluntad, en la stipulatio, pero también existían otras llamadas solidarias imperfectas o insolidum, que eran aquellas que nacían de la ley o de los delitos. Esta división o esta especie de subdivisión de las solidarias entre perfectas e imperfectas es una evolución que continúa luego en el derecho francés y que es tanto receptada como criticada. Digamos, tenemos doctrina francesa en los dos sentidos, en los sentidos de que las únicas admisibles serían las solidarias perfectas y alguna otra doctrina que aceptó la existencia de una especie de solidaridad imperfecta en determinados casos. Lo cierto es que esta solidaridad imperfecta, o por lo menos este antecedente, no fue reconocido expresamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en nuestro Código Civil anterior argentino, o por lo menos no fue regulada expresamente. Lo que sí se veía era que en determinados casos puntuales de responsabilidad se vislumbraban como mínimo dos responsabilidades que eran distintas. Esto se dedujo principalmente de la responsabilidad del principal por los hechos del dependiente y del dueño y el guardián por los hechos o los daños que deriven de la actividad de cosas. En estos casos se vislumbraba, como dije, que había como mínimo dos responsabilidades que evidentemente no nacían de la misma causa, pero lo cierto es que lo único que se regulaba en el Código de Vélez eran las obligaciones solidarias o las simplemente mancomunadas en el sentido que ya las estudiamos. La reforma de la Ley 17711 del año 1968 tampoco las reconoció expresamente. Sí avanzó en su reforma al 1109 reconociendo la solidaridad en el caso de coautores de cuasidelitos, pero ya vamos a ver que eso no agotaba la posibilidad o la figura. De allí que la doctrina empezó a reconocerlas o a darles una identidad propia o hablar de ellas, de las obligaciones concurrentes o insolidum, pero siempre con diversas denominaciones. Como dijimos, se las llamó insolidum, se las llamó concurrentes, conexas, convergentes y además tuvieron también en la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield un reconocimiento jurisprudencial. La jurisprudencia las llamó directamente insolidum o conexas, ¿sí? Y como ejemplo ahí tenemos una cita en donde la jurisprudencia nos dice las obligaciones conexas, concurrentes o insolidum se caracterizan por tener un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor. Este es un extracto de un fallo como tantos otros que podemos encontrar. Sin perjuicio de no estar reconocidas legalmente, como dijimos, la doctrina empezó a ver que en determinados casos surgía evidente más de una responsabilidad que respondía a diferentes causas y de allí empezó a definir estas obligaciones llamadas concurrentes. Jambia las definió como aquellas obligaciones que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, pero diversidad de causa y de deudor. ¿Sí? En pantalla vemos también la definición de Boff y Bollero, que nos habla de obligaciones convergentes, que tienen un mismo acreedor, identidad de objeto y diversidad de causa y de deudores. Trigo Represas nos enseña, son aquellas en las que dos o más sujetos aparecen obligados de manera indistinta y frente al mismo acreedor a la idéntica prestación, a una idéntica prestación. Y nos aclara que el matiz distintivo con relación a las solidarias, que son aquellas a las que más se parecen y de las que efectivamente las tenemos que diferenciar, estaría dado por la circunstancia de provenir cada una, ¿sí?, de una fuente distinta.
De esa manera lo que va a suceder es que las deudas son independientes entre sí, pese a mediar entre ellas una conexión que resulta de estar referidas a idéntico objeto. Por último tenemos en pantalla también la definición de Alterini, Amial y López Cabana, que nos dicen que son aquellas que presentan unidad de objeto, unidad de acreedor, aunque distintos deudores que resultan obligados con base en distintas causas del deber. Como podemos ver, más allá de no estar consagradas expresamente en la ley o no estar reguladas expresamente en la ley, no están reguladas de modo general, no están reguladas con un nombre y como una especie en particular. Sí, evidentemente aparecían en la ley porque de allí se deduce su concepto, aparecían en determinadas circunstancias particulares de la ley como las que ya mencionamos, pero no estaban reguladas expresamente. Pese a ello, la doctrina estaba casi en su totalidad acorde en la definición y de acuerdo en la principal característica de este tipo de obligaciones, ¿sí? Que se nos presentan con un mismo acreedor, con un mismo objeto y varios deudores que responden por diversas causas. Como ya adelantamos, hoy en día lo que tenemos es una recepción legal expresa en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, vigente desde el año 2015, que en el artículo 850 directamente, como dijimos, las recepta y también las define de una manera sencilla y directa. Son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Esta definición también está acorde con todo lo que venía diciendo la doctrina, ¿no es cierto?, respecto de la conceptualización o la caracterización de estas obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los caracteres que tipifican justamente las obligaciones concurrentes? En primer lugar tenemos la identidad de acreedor, también hay identidad del objeto debido, también hay pluralidad de deudores y la esencia de la figura o lo que le da su característica principal y hace que la diferenciemos de otro tipo de obligaciones es la diversidad de causa-fuente. Y esta diversidad de causa-fuente es la que repercute en todo el régimen que vamos a estudiar. Y a esta diversidad de causa-fuente se debe el hecho de que tengan un régimen distinto en algunos aspectos de las obligaciones solidarias que, como sabemos, provienen de la misma causa. Entonces, esta diversidad de causa-fuente lo que va a hacer es generar obligaciones independientes con una autonomía funcional. Tenemos que, previo a seguir adentrándonos en su régimen, definir algunas cuestiones respecto de estos caracteres. Cuando hablamos de identidad de acreedor, no necesariamente esta identidad de acreedor implica singularidad de acreedor. Esto no implica que en las obligaciones concurrentes tenga que haber un solo acreedor. De hecho, se puede presentar en algunos casos, si bien la doctrina los califica como excepcionales, ¿sí? No es la regla, pero se pueden presentar obligaciones en las que el acreedor sea plural. Entonces, identidad no debe confundirse con singularidad. Respecto de la identidad del objeto debido, el objeto debido en las obligaciones concurrentes va a ser siempre la reparación de daños y perjuicios. Son una clase de obligaciones que surge en el ámbito de la responsabilidad civil. Y este objeto debido va a ser una reparación, una indemnización de daños y perjuicios que se unifica para lograr hacer efectivo el crédito. En este sentido también la doctrina nos aclara que esta identidad del objeto debido se debe justamente a la identidad y no siempre a la integralidad. Como sabemos y ya hemos estudiado al estudiar el pago, ¿sí? O los requisitos del pago, sabemos que el pago debe ser idéntico e íntegro. En el caso de las responsabilidades que pueden surgir o que pueden dar lugar a obligaciones concurrentes, siempre va a estar la identidad del objeto debido, que va a ser la prestación o la indemnización de daños y perjuicios. Y como regla, tenemos también a la integralidad, que los diversos obligados van a deber integralmente esa indemnización de daños y perjuicios, y esto es justamente una de las razones por las cuales se recepta la figura, que es para proteger a la víctima. Pero puede suceder que en algún caso en particular la integridad se vea disminuida, por ejemplo, en virtud de una cláusula en un contrato de seguro que limite la indemnización a cierto monto. Entonces, lo que tenemos que saber es que esta identidad de objeto debido se da siempre en la identidad, justamente que va a ser una indemnización de daños y perjuicios o la reparación de un daño, y
No siempre, si bien es la regla y si bien es lo que se busca, excepcionalmente esa integralidad puede estar disminuida, por ejemplo en el límite de una póliza. En cuanto a la pluralidad de deudores, esta se nos presenta obviamente como una pluralidad de sujetos legitimados pasivos frente a un acreedor, a una víctima, que también protege justamente a la víctima y le da cierta garantía. Y la diversidad de causa fuente tiene algunas especificaciones que vamos a pasar a estudiar. Cuando hablamos de la diversidad de causas tan típica de estas obligaciones, y de hecho es lo que las tipifica, tenemos que hacer alguna precisión porque el vocablo causa en derecho se presta tal vez a algún tipo de ambigüedad o vaguedad, ¿sí? Respecto de a ver a qué hace referencia. Acá tenemos que distinguir la causa del deber, que es la efectiva diversidad de causas que se va a dar en estas obligaciones, de otras cuestiones como la relación causal o el factor de atribución o incluso la causa material del daño, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad de causas no se refiere a la causa material del daño, es decir, a quien contribuyó en la realización empírica de ese daño, quien puso causas en la realidad, en los hechos fácticos para que se produzca ese daño, sino que nos estamos refiriendo a la causa fuente, ¿sí? O la causa del deber de las respectivas obligaciones. Y cuando hablamos de causa fuente, lo hacemos en el sentido que ya hemos estudiado en obligaciones, ¿sí? La causa fuente en el sentido del artículo 726, la causa fuente como supuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le confiere la virtualidad para hacer nacer obligaciones, ¿sí? La causa fuente es un supuesto de hecho, algo empírico que se da en la realidad, ¿sí? Un hecho de los seres humanos, de la naturaleza, etcétera, que se da en la realidad, pero al cual el ordenamiento jurídico lo previó y le confirió la virtualidad para hacer nacer obligaciones, ¿sí? Entonces, acá en la causa fuente de las obligaciones, como ya hablamos, distinguimos el supuesto jurídico, es decir, la previsión jurídica en abstracto, lo que en Alemania se denomina Tatbestand y en Italia Fattispecie, de lo que es el hecho real, que es lo que sucede en la realidad, que es el factum, ¿sí? El hecho empírico. La conjunción de esas dos cuestiones, ¿sí? De un hecho empírico que sucede en la realidad más la previsión legal en abstracto, ¿sí? Un hecho que sucedió en concreto, que estaba previsto en abstracto por la ley, la conjunción de esas dos cosas hace a la causa fuente y hace que nazcan de la misma obligaciones. Cuando hablamos de diversidad de causas nos referimos a eso. Y dado que estas causas fuentes o causas del deber, son distintas e independientes, va a suceder que los hechos que generan cada obligación son distintos para cada deudor y por ello van a engendrar obligaciones distintas, con esta independencia funcional que tanto estudiamos. De allí que identificando distintos hechos generadores de obligaciones concurrentes, vamos a tener que los hechos que generan la obligación de responder son distintos para cada deudor, ¿sí? Y esto no quiere decir que todos los deudores que se nos presenten en una obligación concurrente hayan intervenido materialmente en el hecho generador del daño, ¿sí? Incluso nos va a pasar que muchos no hayan intervenido, porque acá no hay coautoría. Cuando hay coautoría hay solidaridad. Acá estamos hablando de que hay varios sujetos que responden en virtud de causas fuente distintas, ¿sí? Causa en el sentido estudiado. Y esto no tiene que ver con la intervención o la participación material de los mismos en el hecho generador del daño. Porque, vuelvo a repetir, en el caso de que haya intervención de todos ellos, intervención material en el hecho generador del daño, lo que va a haber es coautoría y ahí nos vamos al ámbito de la solidaridad. Eso es lo que tenemos que entender bien cuando hablamos de diversidad de causas, ¿sí? Distinguirlo de lo que es relación causal, como presupuesto de la responsabilidad que estudiamos aparte, distinguirlo de lo que es el factor de atribución, que puede ser objetivo, subjetivo, dolo, culpa, garantía, incluso entre codeudores concurrentes seguramente será distinto ese factor de atribución, ¿sí? Sino tener bien en claro que la diversidad de causas acá se refiere a la causa fuente, es decir, el hecho más la conexión con la previsión jurídica que hace que ese hecho genere obligaciones.
esta diversidad de causa a la que tanto hacemos referencia no es algo que carezca de efectos, sino que es justamente esta diversidad de causas-fuentes o de hechos generadores de la obligación de responder va a hacer que existan multiplicidad de obligaciones, pero que de algún modo están conectadas, ¿sí? Esta diversidad de causas no está desprovista de efectos, sino que lo que va a hacer es conformar una estructura particular de obligaciones que son en principio independientes entre sí y autónomas funcionalmente, pero que tienen algo en común como es su acreedor y su objeto. Y acá estamos viendo en pantalla, ¿sí?, de manera relativamente simple, diagramada lo que sería una obligación concurrente, lo que sería varias obligaciones concurrentes, ¿sí? Puede suceder que un deudor, quien sea, con causa en un contrato, debe una indemnización a un acreedor, ¿sí? Y otro deudor, con causa, por ejemplo, en un delito, debe esa misma indemnización al acreedor, ¿sí? Como vemos, acá tenemos la causa, que es distinta respecto de los dos deudores, pero el objeto es el mismo, es la indemnización de daños y perjuicios, y el acreedor es el mismo. Entonces, si bien estas causas generan un vínculo y obligaciones en principio independientes, vamos a ver que en algún momento se conectan porque tienen identidad de objeto debido e identidad de acreedor. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, la mayoría de los autores nos dicen que toda esta teoría, o digamos toda esta reflexión respecto de las obligaciones concurrentes, nace del ejemplo de un bien que se incendie, ¿sí? Y ese bien lo haya incendiado una persona culposa o dolosamente, en cuyo caso ha cometido un delito y debe la indemnización porque por su culpa o dolo ha causado un daño, pero a su vez ese bien tenga un contrato con una aseguradora que lo haya asegurado en caso de incendio. La aseguradora va a deber esa indemnización por ese bien que se incendió, que se perdió con causa en el contrato de seguro, y a la vez la persona que negligente o dolosamente causó ese incendio va a deber la indemnización por su obrar delictual o cuasi delictual en el ámbito civil a un mismo acreedor que va a ser el dueño de esa cosa. Entonces acá vemos claramente que ambos deben lo mismo, pero en virtud de diferentes causas. Y vuelvo a repetir, esta diferencia de causa-fuente hace que tengan un régimen particular y que nos encontremos ante obligaciones que funcionalmente son independientes. ¿Cuál es el fundamento de estas obligaciones concurrentes? Bueno, la mayoría de la doctrina nos habla justamente de la garantía, de la posibilidad de ponerle a un acreedor frente a sí diversidad de legitimados pasivos que estén obligados a abonar la indemnización. En casos donde evidentemente no hay solidaridad, porque tenemos que, para la solidaridad tienen que surgir de la misma causa, y además que la solidaridad tiene que estar expresamente consagrada en la ley o en la voluntad de las partes y no se puede interpretar con sentido amplio. Entonces, bueno, en situaciones en donde no se da una obligación de tipo solidaria, poder ponerle de todas maneras frente a la víctima una variedad de legitimados pasivos a los cuales cobrarles la totalidad de la indemnización y tampoco imponerle la necesidad de investigar la intervención causal de cada uno eventualmente en el daño o en el suceso material, ¿sí? Sin perjuicio de ello, para alguna doctrina no deberían estar configuradas o reguladas como una categoría autónoma y deberían regirse por el régimen de las obligaciones solidarias. Esta es una discusión en la cual la doctrina estuvo dividida en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2013 y que se volvió a repetir en las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Existe doctrina que dice, bueno, les establecemos a todas el régimen de la solidaridad, pero también hay otra doctrina con una posición muy fuerte que lo que nos dice es que la diversidad de causas que fundamenta la distinción nos impone consecuencias que no podemos ignorar. Esta noción, que es la que permite explicar la estructura de estas obligaciones, tiene que resultar coherente con sus efectos. Y ya vamos a ver por qué. Tienen una característica propia que es la diversidad de causas, y esa diversidad de causas tiene necesariamente incidencia en los efectos. No es lo mismo deber todos los codeudores como en solidarias por la misma causa, en cuyo caso la regla es la propagación de los efectos, que ya conocemos, que deber la diversidad de legitimados pasivos o de deudores por diferentes causas, lo cual genera vínculos independientes y obligaciones independientes, y que asimilarlas, si bien podría aportar a la garantía frente a la víctima, implicaría desconocerles su
personalidad propia, digamos, e imponerles efectos que en algunos casos pueden incluso hasta perjudicar a los diversos deudores, porque la idea es darle la garantía a la víctima, pero por supuesto sin pasar por encima determinados derechos que tienen los deudores y que tal vez tengan sustento en la diversidad de causas. Bien, vamos entonces a explicar cuál es el régimen y haciendo referencia a esta diversidad de causas vamos a ver que tiene efectos en el régimen. Nuestro artículo regula el régimen en su totalidad, nuestro Código Civil, regula el régimen en su totalidad en un solo artículo, que es el 851, y en diversos incisos. Comienza diciendo que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. Esto se identifica a las solidarias con las concurrentes, digamos es igual en las solidarias de las concurrentes, y quiere decir que el acreedor puede reclamar en principio la totalidad de la prestación. Ya dijimos que puede haber alguna excepción que haga la integralidad en alguna cláusula de limitación de responsabilidad en las pólizas, pero en principio la regla va a ser que puede reclamar la totalidad de la prestación a cualquiera de los deudores que tiene enfrente, a cualquiera de los legitimados pasivos. Lo puede hacer de manera simultánea, lo puede hacer de manera sucesiva, ¿sí? Lo puede hacer alguno de ellos, a todos, en eso no tiene ninguna limitación, sin perjuicio de lo cual vamos a ver que lo conveniente, visto desde el punto de vista del acreedor, va a ser dirigir la demanda contra todos ellos, ¿sí? A fines de poder asegurarse que al menos alguno de todos ellos tenga la solvencia para poder pagarle, pero también es cierto que en el ámbito de un proceso puede decidir excluir a alguno de los deudores concurrentes porque no quiere alargar el proceso, porque tal vez un proceso con una gran cantidad de codemandados pueda llegar a ser más lento, etc. Digamos, la víctima tiene, o el acreedor tiene esta facultad de reclamar la totalidad de la prestación a cualquiera de ellos de manera simultánea o de manera sucesiva. En cuanto al cumplimiento de uno de los deudores, ¿sí? También, al igual que en solidarias, el pago de cualquiera de los deudores extingue todas las obligaciones concurrentes, respecto de los demás coobligados también, ¿sí? Esta extinción tenemos que aclarar que se produce frente al acreedor, porque ya vamos a ver que luego de que uno de los codeudores concurrentes paga, pueden suceder otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y lo que se hace foco acá es en la satisfacción del crédito, ¿sí? Es decir, ese pago, como satisfizo el crédito de la víctima o del acreedor, ¿sí? Produce la extinción respecto a los demás coobligados concurrentes. Y acá tenemos que hacer especial foco, ¿sí? Lo que interesa en este régimen es que el crédito que reclama el acreedor se vea satisfecho. No importa quién fue el que cumplió con la prestación debida. El fundamento de por qué el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los demás, lo encontramos no en la identidad de causas como lo encontraríamos en las solidarias, sino que lo encontramos en que el acreedor se vio satisfecho, que obtuvo su interés. Entonces, por eso el pago realizado por uno de los deudores la extingue respecto de todos los demás, no porque haya necesariamente una especie de propagación de efectos o no debemos verlo desde ese punto de vista, sino que debemos ver que acá hay un interés de un acreedor que se protege, que se le interesa cobrar esa indemnización de daños y perjuicios, y como ese interés se vio satisfecho por el pago que hizo uno de los codeudores concurrentes, uno o varios, entonces por eso la obligación queda extinta, porque el interés del acreedor fue satisfecho. En cuanto a otros medios extintivos de la obligación, que ya sabemos que existen, tenemos que la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los codeudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el acreedor, y esto es lo que hablábamos en la pantalla anterior, extinguen la obligación de los demás, ¿sí? O en su caso la van a extinguir parcialmente en el caso que satisfaga el interés del acreedor de manera parcial, o sea, se extinguen en la medida de lo satisfecho. Acá tenemos que los efectos de estos otros medios extintivos de las obligaciones, es decir, la dación en pago, transacción, novación y compensación, el principio es que se extienden a todos los coobligados, pero volvemos a repetir, no porque haya propagación, sino que se extienden en la medida que satisfacen el interés del acreedor. Acá no hay propagación de efectos,
sino que hay un acreedor que estamos mirando y cuyo interés fue satisfecho y por eso es que se extinguen las obligaciones de los demás. Respecto de esto, en la dación en pago no habría ningún problema porque es perfectamente aplicable. Sabemos que sucede la dación en pago cuando el acreedor acepta para cancelar la obligación un objeto distinto del debido, ¿sí? Y consiste en un acuerdo entre el acreedor y el deudor para cambiar lo que sería el contenido material de la prestación y dar por cumplida la obligación o por concluida la relación. Por eso este medio de extinción no hay ningún problema y resulta perfectamente aplicable a las obligaciones concurrentes. Es normal que los efectos se van a extender a todos los coobligados porque va a haber quedado satisfecho el interés del acreedor con un objeto distinto al que se debía originariamente. En la novación, ¿sí? Tanto en la novación como en la transacción, existen algunas críticas de la doctrina, ¿sí? Sabemos que la novación se da por la extinción de una obligación para hacer nacer una nueva, es decir, la mutación de una relación jurídica por otra, lo cual hace que todo lo que rodeaba la obligación anterior se extinga y surja una nueva obligación, en el sentido que ya estudiamos, ¿sí? La doctrina critica que eso pueda llevar o acarrear efectos a todos los vínculos, ya que se entiende que la novación no podría producir un efecto extintivo del resto de las obligaciones que no se fueron a novar. Dijimos que la diversidad de causas generaba diversidad de vínculos y diversidad de obligaciones. Entonces, esto se critica porque se entiende que la novación solo podría tener efecto respecto de la relación particular en la que tuvo lugar y extinguir solamente la obligación particular en la que tuvo lugar esa novación y no tendría por qué extinguir las demás. Además de que no siempre es un medio satisfactivo del interés del acreedor. Lo mismo sucede con la transacción. Hoy en día la tenemos regulada, sabemos que es un medio de extinción de obligaciones, pero su naturaleza jurídica es la de un contrato. Y además, no cualquier contrato, sino que es un contrato en el que a los fines de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas, las partes realizan concesiones recíprocas, es decir, sacrificios mutuos. Y en este caso, si alguno de los codeudores concurrentes realizó determinadas concesiones, esas concesiones no tendrían en principio por qué tener efectos respecto de la obligación de los demás. Entonces también está criticado, bueno, el efecto relativo de los contratos, etc. Y lo que se propone respecto de la transacción es que esa transacción pueda aprovechar a los demás codeudores concurrentes, pero no pueda serles opuesta, que es justamente lo que sucede en las obligaciones solidarias. En cuanto a la confusión y la remisión de la deuda, que también son medios de extinción de obligaciones, el código nos dice la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores concurrentes no extingue la deuda respecto de los demás coobligados, ¿sí? Obviamente que es un efecto que no tiene nada que ver con las demás obligaciones en las que no sucedió, además de que son medios no satisfactivos del interés del acreedor, y además la doctrina agrega respecto de la remisión que se debe interpretar de manera estricta, con lo cual de ninguna manera podríamos hacer más amplios sus efectos de lo que realmente sucedió. Entonces, si se da la confusión entre el acreedor y uno de los deudores, bueno, va a quedar de todas maneras vigente el resto de las obligaciones de los demás obligados concurrentes. Lo mismo va a pasar en el caso de renuncia o remisión, ¿sí? Solo va a valer a favor de aquel para el cual se realizó esta renuncia o remisión. En cuanto a la prescripción liberatoria, lo estudiamos, cuando estudiamos prescripción tenemos que prestar muchísima atención porque acá tenemos una regulación muy específica y además una regulación que es derivada y necesaria por la diversidad de causas, ¿sí? y que es innegable que la diversidad de causas va a repercutir en este sentido. Y nos dice que la prescripción cumplida, al igual que la interrupción y suspensión del curso de la prescripción, no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes. Esto se debe a que los diversos obligados concurrentes, como ya dijimos, están obligados en virtud de diferentes causas e incluso puede suceder que en virtud de esas diferentes causas tengan diferentes plazos de prescripción,
¿sí? Esto está en concordancia con lo regulado en el 2540 y 2549 que estudiamos cuando estudiamos las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, que tienen alcance subjetivo, excepto en las solidarias y en las indivisibles, ¿sí? Y entonces tenemos que tener bien claro el término cumplido, como las causales de suspensión e interrupción, ¿sí? Solo tienen alcance en la obligación en la que se produjo. Por lo tanto, acá el acreedor en una obligación concurrente va a tener que estar bien atento para el caso que quiera realizar actos suspensivos o interruptivos de la prescripción o invocarlos, probarlos, etcétera, hacerlos valer. Los va a tener que hacer valer respecto de cada una de las obligaciones, ¿sí? De manera independiente, porque lo que haga en una de ellas no repercute sobre las demás. Es decir, si demanda a uno de los codeudores concurrentes y no demanda a otros, el plazo de prescripción va a seguir corriendo para esos otros que no fueron demandados. Y también prestar muchísima atención a los plazos, justamente. Esto es consecuencia natural, lógica y razonable de la diversidad de causas, fuentes por las cuales se encuentran obligados los diversos codeudores. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en un proyecto que hubo de modificación de nuestro Código Civil y Comercial se propuso que la interrupción y la suspensión de la prescripción en obligaciones concurrentes tenga también efectos expansivos, ¿sí? Ese es un proyecto que hasta el momento no ha tenido éxito, pero existe doctrina, la misma doctrina que sostiene que la regulación tiene que ser la misma para solidarias que para concurrentes. Bueno, respecto de esto propone los efectos expansivos, pero lo cierto es que tanto la ley como la jurisprudencia prácticamente unánime en provincia de Buenos Aires, podemos citar el fallo Montero, que está también ahí transcripto en el video que tenemos de prescripción liberatoria, ahí tienen su cita, nos dice que, bueno, cuando tenemos frente a nosotros varios codeudores que son concurrentes, la prescripción va a correr por separado para cada uno de ellos y los actos suspensivos e interruptivos tienen solamente alcance subjetivo. Tenemos también, por supuesto, que la mora de uno de los deudores no produce ninguna consecuencia sobre el resto, porque, como sabemos, cada deudor mantiene cierta independencia. Esto es normal y razonable dentro del régimen de estas obligaciones. Y respecto de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el Código nos dice que la dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero sin embargo, los que no estuvieron en esa sentencia pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. Esta es una solución similar a la que se da en solidarias y el principio es la no oponibilidad. ¿Sí? Nos dice la doctrina, excepcionalmente uno de los codeudores concurrentes puede invocarla, ¿sí? No puede serle opuesta, pero puede invocarla facultativamente, cuando se funde en circunstancias generales, es decir, en defensas de tipo generales y no se funde en defensas que hayan tenido que ver con la persona demandada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando un codeudor concurrente va a querer invocar una sentencia, ¿sí? Invocarla va a quererlo cuando esta sentencia le resulte favorable, ¿no es cierto? Entonces es evidente que va a querer invocar una sentencia en donde se haya rechazado la pretensión del acreedor. Entonces, cuando este rechazo de la pretensión del acreedor se funde en circunstancias generales, ¿sí? En defensas generales, no sé, la inexistencia del crédito, la inexistencia del hecho, por decir algo muy, así, muy a grandes rasgos o muy evidente, obviamente que la va a poder invocar, ¿no es cierto? Porque en definitiva va a ser una defensa que en todo caso van a tener todos, pero no la va a poder invocar cuando se funden defensas que hayan tenido que ver con la persona en particular demandada, es decir, en defensas que haya tenido ese particular codeudor concurrente que fue demandado, pero que sean defensas que hagan solamente a su relación jurídica. Y acá volvemos, por ejemplo, puede haber pasado la prescripción, ¿sí? Como hay diversas causas del deber, hay diversos plazos de prescripción y, por ejemplo, se demandó a uno de los codeudores concurrentes y ese codeudor concurrente invocó la prescripción y respecto de su causa y de su vínculo y de su obligación se declaró prescripta. Bueno, eso es meramente personal y tiene que ver solamente con la causa por la cual estaba obligado ese codeudor concurrente. Entonces, en el caso de que el acreedor demande a otro codeudor concurrente, no va a poder invocarla porque se trata de una defensa personal, pero sí se trató, si se basó esa sentencia que rechaza la acción en defensas generales.
Este es el kit de la cuestión cuando hablamos de cosas juzgadas, ¿sí? La regla es que la cosa juzgada hace efectos solamente con las partes que hayan tenido intervención en ese proceso, porque hace al derecho de defensa, de debido proceso, etc. Con lo cual la regla es que algo que fue cosa juzgada no es nunca oponible a alguien que no haya sido parte en ese proceso, ¿sí? Entonces la regla es que no es oponible, pero sin perjuicio de que no es oponible, es decir, por la fuerza el acreedor no la puede hacer valer contra quien no estuvo demandado en ese proceso. Una persona que no estuvo demandada en ese proceso, ante la pretensión del acreedor, la puede invocar, ¿sí? Facultativamente puede decir, bueno, sí, tomo los efectos de esta sentencia siempre y cuando, vuelvo a repetir, no se haya fundado en circunstancias personales del codeudor demandado. Y esa es la manera en la que funciona la cosa juzgada. Es una solución similar a la que ocurre en las obligaciones solidarias y es razonable y de toda lógica con el régimen. Por último, y no menos importante, porque es una cuestión sumamente importante y a veces complicada y que se presta a diversas interpretaciones y numerosísimas discusiones doctrinarias y detalles, etc., tenemos en el último inciso la acción de contribución, ¿sí? El deudor que paga la deuda, ¿sí?, de los otros, a la que está obligada junto con los otros coobligados concurrentes, ¿sí?, tiene en principio una acción de contribución que se rige, nos dice el inciso H, por las relaciones causales que originan la concurrencia. Esta solución que recepta nuestro Código Civil y Comercial es la solución que ya receptaba la jurisprudencia cuando no estaban reguladas expresamente las obligaciones concurrentes en la ley, pero era la solución que ya había encontrado la jurisprudencia. ¿Sí? Regir las eventuales acciones de contribución que puede haber entre ellos por las relaciones causales que originaron la concurrencia. En este sentido, lo que vamos a tener que hacer es ponderar la causa fuente de cada obligación y las demás circunstancias, ¿sí? Podemos decir como principio que el que pagó una obligación a la cual estaba obligado de manera concurrente con otros coobligados puede o no tener acción de contribución, ¿sí? Esta acción puede sucederse o puede que no, porque puede, por ejemplo, que en lo pactado o en un contrato se haya establecido que la totalidad de la indemnización va a ser asumida por tal deudor, ¿sí?, en cuyo caso no hay acción de contribución, es decir, ese deudor que la paga no tiene acción para recuperar ninguna parte de eso que pagó respecto de otros coobligados concurrentes. Pero en el caso de que lo hubiera, para poder revelar en todo caso cuál es la acción de contribución o qué proporción, etcétera, lo que tenemos que ponderar es las relaciones causales que originan esa concurrencia. Asimismo, tenemos que agregar que la mayoría de la doctrina le concede posibilidad de subrogarse al codeudor concurrente que paga la totalidad de la deuda, le concede la posibilidad de subrogarse en los derechos del acreedor, en la medida obviamente de que sea procedente esta contribución. Y también tenemos que decir que el recupero es posible también en función de la causalidad puesta en el resultado dañoso por cada uno de los corresponsables. Y esto va a suceder cuando esa obligación concurrente nazca, por ejemplo, de una sentencia que le dé efectos de deudores concurrentes, que ponga como deudores concurrentes a determinadas personas que han sido demandadas, ¿sí? Y en cuyo caso lo que necesitamos es que esa sentencia establezca los porcentajes de causalidad de cada uno para poder tener los porcentajes justamente por los cuales van a tener que responder. Pero debemos recordar que esos porcentajes son invocables solamente entre los codeudores concurrentes y no frente a la víctima. Frente a la víctima tenemos siempre que cualquiera de ellos abona el 100%. Pero puede suceder que una sentencia se haya establecido que son coobligados concurrentes y haya establecido porcentajes, ¿sí?, en cuyo caso esos porcentajes van a ser los que van a permitir las acciones de contribución entre ellos. Es decir, si la víctima le cobró el 100% a uno de ellos, puede recurrir contra los demás. No debemos confundir acá la causa fuente de la obligación frente a la víctima, ¿sí?, de la contribución o la eventual acción de contribución que tienen los diversos codeudores concurrentes y que incluso pueden no tener cuando uno de ellos paga la totalidad de la indemnización. Es una cuestión sumamente compleja, ¿sí?, y que tendremos que ver en cada caso las circunstancias concretas. Vuelvo a repetir, puede suceder que ni siquiera haya acciones de contribución porque uno de los deudores resulte o causante u obligado en un 100%. Por eso tenemos que ver
las causas por las cuales cada uno está obligado. Si hay una sentencia, necesitamos que esa sentencia nos diga los porcentajes de la concurrencia de cada uno, y en el caso que no lo haga se va a presentar problemático y se puede incluso solicitar que lo haga, sea en el mismo juicio para la mayoría de la doctrina o en un juicio nuevo en donde obviamente no participe la víctima porque ya se vio desinteresada y ya cobró, ¿sí? Estas acciones de contribución, vuelvo a repetir, son invocables solamente entre codeudores concurrentes y no frente a la víctima, ante la cual están obligados al objeto en principio en su integralidad. En conclusión, tenemos que decir que el recupero entre los codeudores concurrentes o la contribución es en principio posible, y para ello tenemos que mirar en primer lugar las relaciones causales que originan la concurrencia, es decir, las fuentes de cada uno de ellos, y también podemos ver la causalidad puesta en el resultado dañoso por los diversos corresponsables, y ahí estamos volviendo un poco a la relación de causalidad, pero recordemos que aquí la víctima ya fue desinteresada, ¿sí? Entonces, una vez que la víctima fue desinteresada, es normal que se faciliten las correspondientes acciones regresivas entre codeudores plurales, y así, por ejemplo, el principal que pagó por un hecho de su dependiente puede repetirlo en todo o en parte, y esto se debe a que la atomización de los riesgos entre los corresponsables coadyuva o aporta, digamos, facilita un sistema de reparaciones sólido, es decir, ponerle a la víctima pagadores solventes a su frente, pero sin perjuicio de ello, una vez que está desinteresada la víctima por alguno de los responsables, puede suceder que no todo el peso indemnizatorio recaiga sobre él, sino que haya diferentes proporciones en las cuales se debe soportar este daño. Entonces, en este caso se justifica que existan acciones de contribución o de recupero entre los diversos coobligados. Por supuesto que no va a haber ninguna pretensión regresiva que pueda ser factible cuando quien abonó la indemnización fue el autor exclusivo y excluyente del daño. Entonces, esta acción de contribución o de recupero puede darse o no, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Respecto de esta cuestión, existe un interesante fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones de Azul en el año 2015, que les podemos dejar linkeado aquí debajo, que trata efectivamente lo que son las acciones de contribución entre los codeudores concurrentes respecto de un fallo en donde se condenó por una mala praxis tanto a los médicos como al ente asistencial. Finalmente, el Código nos remite a las normas relativas a las obligaciones solidarias y nos dice que son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes. Es decir, en todo lo que no esté específicamente acá arreglado de manera distinta, podemos aplicar de manera subsidiaria toda la regulación de las solidarias. Una vez ya visto el régimen y ya visto el concepto y de qué se tratan estas obligaciones, y que espero que haya quedado claro, podemos ir finalizando con la enumeración de diferencias estructurales, de diferencias que para la opinión de la mayoría de la doctrina no podemos desconocer y que son justamente las que justifican la diversidad de regímenes, ¿sí? En principio, tenemos que en las obligaciones solidarias existe una obligación única, pero con sujeto plural. En cambio, en las obligaciones concurrentes lo que va a suceder es que son varias las obligaciones a cargo de diversos sujetos. En las obligaciones solidarias hay diversos vínculos coligados, hay en principio la propagación de efectos, está esta especie de representación en la cual un codeudor solidario y un coacreedor solidario se entiende que ejecuta actos que se entienden en representación de los demás. En cambio, en las obligaciones concurrentes tenemos vínculos jurídicos autónomos e independientes, es decir, vínculos jurídicos que nacen de causas diferentes y por eso tienen determinada autonomía funcional. Y en las solidarias, sí, el efecto principal es la propagación del efecto liberatorio del pago y de otros medios extintivos, es decir, un codeudor solidario paga y ese efecto se propaga a los demás. Pero como dijimos en las concurrentes, si bien sucede lo mismo empíricamente en los hechos, el fundamento no es la propagación de efectos, sino que el fundamento de que la obligación se extinga para todos los codeudores concurrentes tiene que ver con que se agotó el derecho del acreedor y se vio satisfecho su interés, y no tiene que ver con una propagación de efectos que no la hay.
Ya por último podemos ver algunos casos específicos de obligaciones concurrentes en el Código Civil y Comercial, como para entenderlos más que nada y tomarlos como ejemplo y terminar de ver, identificar en cada uno de estos casos por qué hay causas diferentes, ¿sí? Hay una consagración general de la figura, además de los artículos que estudiamos en la parte de responsabilidad en el 1751, que nos dice que cuando varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, las obligaciones son solidarias. Pero si la pluralidad de estos sujetos deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Entonces acá tenemos una especie de principio general, ¿sí? En particular, son concurrentes la responsabilidad del comitente por los hechos del dependiente, en el 1753. Son concurrentes la responsabilidad del padre por los hechos del hijo que sea menor de edad, pero mayor de 10 años, es decir, imputable para lo que es un ilícito civil, 1754. Son concurrentes la responsabilidad del dueño y del guardián por el hecho de las cosas, ¿sí? 1758. Y son concurrentes la responsabilidad del dueño del establecimiento educativo con la que nace de los hechos personales de los directores, maestros u otros agentes. En cada uno de estos casos y en tantos otros que menciona la doctrina, ¿sí?, podemos ver claramente que tenemos varias personas que están obligadas a una misma prestación, que es la indemnización de daños y perjuicios, pero lo que es innegable es que están obligados por diversas causas, ¿sí? Incluso esas diversas causas nos van a llevar también a la aplicación de diversos factores de atribución, ¿sí? Como vamos a estudiar la responsabilidad del comitente por los hechos del dependiente, etcétera, dueño, guardián de las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son ejemplos que nos pueden llevar a terminar de entender la figura. Bueno, y con esto damos por terminada esta breve exposición respecto de las obligaciones concurrentes. Se trata de un tema que presenta muchísimos puntos de análisis, muchísimas aristas para poder discutir y seguir conversando, sin perjuicio de lo cual la gran mayoría de la doctrina considera valiosa su incorporación en la legislación positiva, ya que se trataba de una especie de obligaciones de sujeto plural que evidentemente se presentaba en algunos supuestos y que además ya estaba largamente reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.